Hoy vamos a hacer un pan de sabor dulce con puro sabor nativo. Hermoso día para estar en la huerta y también muy lindo para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar al frutal nativo responsable de este video. Se trata del huevito de gallo, también conocido como uvita de campo. Su nombre científico es Salpicroa origanifolia, el cual es un frutal nativo que queda increíble para hacer muy diversas recetas. En este momento no tenemos frutos en la planta, pero sí tenemos frutos en el freezer, a los cuales vamos a convertir en un pan de sabor dulce o torta increíble. Así que ahora vamos a la cocina. Bueno, acá ya tenemos los frutos del huevito de gallo. Para esta receta voy a necesitar una compotera llena de frutos o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Lo primero que voy a hacer es procesar los frutos y luego les presento el resto de los ingredientes. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. Por acá, el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pura pulpa de huevito de gallo. Les cuento que a los frutos del huevito de gallo los procesé enteros, ya que sus semillas son muy pequeñas y no van a molestar para este preparado. Por acá tenemos una cucharadita de polvo de hornear. Acá tenemos una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Por acá una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Por acá tenemos 200 gramos de azúcar. Por acá medio kilo de harina leudante. Y acá un huevo. Bueno, antes de pasar a la parte de la preparación, les cuento que en la descripción del video les dejo anotados todos los ingredientes y las cantidades. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, la pulpa de huevito de gallo, el azúcar y el polvo de hornear. Mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora le vamos a incorporar la harina leudante. Le vamos agregando harina de a poco y vamos mezclando con el tenedor. Bueno, una vez que incorporamos toda la harina leudante, ya tenemos lista la mezcla. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora vamos a utilizar un molde al cual le vamos a pasar por dentro un paño o papel de cocina mojado en aceite. Y esto lo hacemos para que el pan no se pegue al molde. Bueno, una vez que aceitamos el molde, ahora le agregamos la mezcla.
Una vez que incorporamos la mezcla o masa en el molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos el horno a una temperatura media baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Listo, tras 1 hora de cocción, ya está listo el pan dulce de huevito de gallo. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Para comprobar de que el pan ya está listo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con un cuchillo pinchamos el pan y el cuchillo tiene que salir limpio, sin nada de masa pegada, como en este caso. Así que ya está listo el pan. Ahora dejo enfriar y luego voy a presentar. Bueno, miren qué pinta que tiene este pan dulce de huevito de gallo. Ahora lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Y así quedó por dentro. Les cuento que una vez que empecé a cortar este pan dulce, empezó a regalar un aroma muy rico. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el de probar este preparado. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el que yo estaba esperando, que es el momento de la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce, lo que también se podría llamar torta o budín. En este caso de una fruta nativa llamada huevito de gallo o uvita de campo. Acá estoy preparado con una buena porción. Voy a pasar a probarla y les cuento. Bueno, vamos al momento más lindo. A probar se ha dicho. Mm, de 10. Increíble. Voy a probar un poquito más y luego les describo el sabor. Muy bueno. Ahora les cuento de qué se trata. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este pan dulce de huevito de gallo, les cuento que se parece a una mezcla entre miel y caramelo. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar otra receta que preparé hace un tiempo con frutos de huevito de gallo. En esa ocasión hice mermelada de huevito de gallo. No se pierdan ese video. Bueno, y ahora me voy a despedir, pero hasta dentro de muy poco. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo probar esta delicia que acabo de hacer. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, al video. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Les pido además que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayude mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.